¿Alguna vez han sentido ese escalofrío que recorre la espalda cuando el mar se vuelve demasiado silencioso? Hoy los llevo a las profundidades más oscuras del océano, donde habita una criatura que parece sacada de un cuento de terror, o de las leyendas que nuestros abuelos susurraban al calor de una fogata. Se llama el pez diablo negro, y lo que les voy a contar mezcla lo real con lo místico, porque este no es un pez cualquiera. Suscríbanse y activen la campanita, que esto apenas comienza. Imagínense un lugar donde la luz del sol nunca llega, a más de 2000 metros bajo el mar. Ahí, en la oscuridad absoluta, vive el Melanocetus johnsoni, conocido como el pez diablo negro. No es grande, ojo, las hembras miden unos 15 centímetros y los machos apenas 3, pero su apariencia, ¡ay Dios mío! Una boca enorme llena de dientes como agujas, una piel negra como la noche y una antena que brilla en la cabeza, como si fuera una linterna del inframundo. Los científicos dicen que usa ese brillo para atraer a sus presas, como un pescador macabro que espera en silencio. Pero aquí, en América Latina, los pescadores de las costas del Caribe y el Pacífico tienen otra versión. Cuentan los lugareños de un pequeño pueblo en la costa de Colombia, que hace muchos años un pescador llamado Don Eusebio salió a alta mar en busca de su gran captura. Era una noche sin luna, y el mar estaba tan quieto que parecía un espejo negro. De pronto, su linterna alumbró algo extraño, un pez pequeño, pero con una luz que titilaba como un alma en pena. Don Eusebio, hombre curtido por el sol y las olas, lo atrapó en su red. Pero cuando lo tuvo en sus manos, el brillo de esa antena lo cegó por un instante, y escuchó un susurro. Don Eusebio no se lo pensó 2 veces y arrojó al pez de vuelta al mar, pero el daño ya estaba hecho. Esa misma noche, una tormenta feroz azotó la costa, y los mayores del pueblo juraron que habían visto luces bailando bajo las olas, como si el pez diablo negro hubiera llamado a sus hermanos del abismo para vengarse. Desde entonces, en esa región dicen que si atrapas uno por error, nunca debes mirarlo a los ojos, porque esos ojitos pequeños y vacíos te roban el alma. Y lo más escalofriante, en febrero de 2025, cerca de Tenerife, España, un pez diablo negro apareció vivo cerca de la superficie, algo que los expertos no esperaban. ¿Subió por una corriente? ¿O por qué? En las costas de México, cerca de Guerrero, hay otra historia. Una anciana llamada Doña Remedios, que vendía pescado en el mercado, decía que el pez diablo negro era un castigo. Según ella, hace siglos, un cacique codicioso arrojó al mar ofrendas robadas a los dioses para quedarse con el oro. Furioso, el dios del océano mandó a estas criaturas desde el abismo para recordarle a la gente que nadie desafía al mar sin pagar un precio. Doña Remedios juraba que una vez vio uno en la playa y esa misma noche una tormenta arrasó el pueblo. Esos ojitos pequeños y esa luz maligna no mienten, decía mientras señalaba el horizonte. Pero esperen, que la ciencia también tiene su magia. ¿Sabían que las hembras de este pez son las reinas del abismo? Ellas cazan con esa antena brillante, mientras los machos, diminutos, a veces se pegan a ellas como parásitos para sobrevivir. Es como una danza macabra bajo el agua. La hembra manda, y el macho, bueno, él solo obedecen. En algunas especies hasta se fusionan con ella para siempre. ¿No les suena a esas historias de brujas del mar que embrujan a los hombres desprevenidos? En América Latina, diríamos que la hembra es la dueña del inframundo marino y el macho, su eterno servidor. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Es el pez diablo negro solo un bicho raro del fondo del mar? ¿O hay algo más detrás de esa mirada vacía y esa luz que hipnotiza? La ciencia nos dice que vive entre 200 y 4000 metros de profundidad, que su boca puede tragar presas del doble de su tamaño y que su vida es un misterio. Pero las historias de nuestros pueblos le dan alma a esa criatura. Así que la próxima vez que estén en la playa y vean una luz extraña en el agua, cuidado, tal vez no sea un pez, sino un mensaje del abismo. ¿Han oído alguna leyenda así en su tierra? Nos vemos en el próximo video y que el mar los proteja.